conectarnos, para estar juntos. Bienvenidos a una iglesia para todos. Nuevamente con ustedes, bien contentos por todo lo que Dios está haciendo en la congregación, añadiendo a los que han de ser salvos. Bueno, no acabaríamos si contamos todo lo que está haciendo. Quiero invitarles a ir al libro de Mateo en el capítulo 13. Hoy vamos a estar hablando sobre el reino de Dios. ¿Se acuerdan del reino de Dios? La lección pasada, la predicación pasada estuvimos hablando sobre el reino de Dios. Y hoy vamos a continuar sobre este tema. Es una serie. Vamos a hacer un breve resumen, muy breve, de lo que estuvimos viendo, pero vamos a ir a el tema principal el día de hoy, o el objetivo es cómo establecer el reino de Dios de manera eficaz. Haz conmigo esta pregunta: ¿cómo establecer? A ver, digan conmigo fuerte: ¿cómo establecer el reino de Dios de manera eficaz? Amén. Yo sé que lo van a hacer. Amén. ¿Cuántos están comprometidos con el reino de Dios? ¿Están comprometidos? Amén. Yo estoy muy comprometido con esto. Prácticamente mi vida está enfocada en ello. Mi esposa, mi familia, de una forma u otra, estamos casi completamente sirviendo a Dios solamente en esto. Y yo sé que ustedes también. Muy bien. Para recordar un poquito de lo que estuvimos viendo, vamos también al libro de Marcos, pero dejen que Rodri lo ponga. Quédense allí en el libro de Mateo, donde vamos a reflexionar sobre cómo establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Pero allá en Marcos, en el capítulo 1, yo sé que se recuerdan, en el versículo 14 al 15, dijimos que Jesús, después de que habían encarcelado a Juan, predicó el evangelio del reino, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso que dijimos? Ahí dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Digan conmigo: el reino de Dios. Digan conmigo: el reino de los cielos. Porque yo quiero que entendamos bien claro la diferencia o qué significa todo esto, y luego lo podamos establecer aquí en la tierra. Entonces Jesús predicaba y decía: el tiempo se ha cumplido. ¿Se acuerdan que Jesús decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado? Y luego decía la clave para accesar a ese reino: arrepentíos y creed en el evangelio. Digan conmigo: arrepentíos y creer en el evangelio. Ese fue el texto principal en el tema anterior, y con esto nos dábamos cuenta cuándo comenzó el reino de Dios aquí en la tierra. Aquí en la tierra, porque en el cielo ya estaba establecido. ¿Se acuerdan que vimos el Salmo 103, si no me equivoco, Salmo 103, 19, que decía: Dios estableció en los cielos su trono? Entonces estamos viendo más bien el reino de Dios en el pasado, cómo está hoy aquí en la tierra y cómo va a estar en el futuro. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a reinar con Jesús? ¿No se acuerdan? Pues vamos a reinar con Jesús, hermano. Es más, Dios ya está reinando en los corazones, aunque su reino todavía no está completamente establecido aquí en la tierra, pero en el cielo sí. Amén. Muy bien. ¿Se acuerdan también del Padre Nuestro que orábamos en Mateo capítulo 6? O que los discípulos le decían a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Y les enseña el Padre Nuestro y decía ahí: venga tu reino, venga tu reino y hágase tu voluntad. Para entender el término reino, lo podríamos identificar más bien con reinado. Y esto de venga tu reino y hágase tu voluntad es la clave. Cuando en la voluntad de una persona, Dios hace su voluntad, podemos decir que el reino de Dios ya se está estableciendo en ese lugar, en ese corazón, en esa familia, en esa congregación. Amén. Aunque el reino de Dios no es solamente la iglesia, pero la iglesia es parte del reino de Dios. Amén. Muy bien, ¿cuántos están entendiendo esto? Yo sé que ustedes son bien inteligentes, y a mí me encanta que ustedes entiendan bien qué es lo que creemos, porque con esa fe es que podemos hacer aquello que Dios nos manda. Amén. Bueno, también vimos un texto bíblico ahí en Lucas capítulo 4, donde Jesús, cuando va a comenzar su ministerio, es tentado por el maligno. ¿Se acuerdan? Que dice la Biblia que el maligno lo llevó a una montaña alta y desde ahí le exhibió los reinos de la tierra. Con esto entendíamos qué son los reinos de aquí de la tierra, porque él dijo: si me adoras, estamos ahí con Lucas, si me adoras te entrego todo esto.
¿Por qué? Porque a mí me ha sido entregado. ¿Se acuerdan? Eso explicaba entonces que aquí también hay un reino. El reino del mal, el reino de las tinieblas, pero que Jesús comienza precisamente a establecer una confrontación contra ese reino a partir de su venida. Amén. Denle un aplauso a Jesús por eso. Porque si Jesús no viene, ese mugroso sigue estableciendo su propio reino después de que se reveló allá en el cielo. Entonces estamos a manera de introducción recordando esto para ir de lleno y aprender cómo establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Muy bien. Entonces después de eso vimos que en el Salmo 103 el reino de los cielos se había establecido, o su trono estaba en el cielo. Y hicimos la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos comienza allá arriba, pero el reino de Dios es todavía un poco más amplio. Implica o incluye la tierra, tu vida, tu familia. Es más, Dios está despojando al reino de las tinieblas, a la gente del reino del maligno, y trasladándolo a la luz de su reino admirable. Un aplauso a Jesús por eso que está haciendo. Muy bien. Mencionamos varios reinos, ¿se acuerdan? Para ubicar bien, a ver, ¿cómo está el reino de los reinos aquí en la tierra? El reino de la economía es un reino que se domina, ¿verdad?, por los que están en eminencia en esos lugares. ¿Cómo gobiernan? Bueno, hoy están gobernando bien, ¿ya? Un aplauso a Dios por la vida de nuestro presidente. Denle un aplauso, hombre. Tantos beneficios que está trayendo. Ese es un reino, el reino de la política, y está bendiciendo. Ojalá que siga otros 6 años, que me escuche. Bueno, el reino de la economía, la música, el reino de la educación, el reino del deporte, la cultura, el arte, tantas cosas. Entonces, todos esos reinos de una forma u otra habían sido contaminados con el maligno, porque el pecado que había heredado a Adán a nosotros nos había contaminado. Y así nacimos. Pero gracias a Dios que llegó Jesús. Ay, cuando llega Jesús, todo cambia. Cuando llega Jesús, empieza a restaurarse las cosas. Aparte de la salvación, bueno, hay tantas cosas que pudiéramos mencionar de lo que sucede cuando Jesús llega. Digo, amigo, cuando Jesús llegó a mi vida. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús llegó a su vida? Yo me acuerdo cuando llegó Jesús, que no sé si te acuerdas que le dije: Señor, lo único que he hecho al gobernar mi vida es regarla. Al menos yo, lo único que he hecho desde que tomé control sobre mi vida, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y lo otro, puras regazones. Pero gracias a Dios llegó Jesús, me dijo: ¿te ayudo? Ay, sí, por favor, ayúdame a arreglar todo esto que según en mis intentos he querido hacer bien y no he hecho más que cometer errores. Pero llega Jesús, llega el Espíritu Santo, da la sabiduría y todo comienza a ponerse en orden. Cuando las cosas comienzan a ponerse en orden, tú eres bendecido. Es bueno que somos salvos, pero cuando obedecemos su palabra y ponemos las cosas en orden, empieza a fluir la bendición. ¿En cuánto está fluyendo la bendición? Bueno, pues si no, entonces hay algunas cositas ahí pendientes por poner en orden. Digan amén. Bueno. Ok, entonces leímos Mateo capítulo 6 en el versículo 10 en cuanto a la oración de Jesús que le enseña a los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? A ver, levanten la mano a los que son discípulos de Jesús. Sin miedo, levántenla. Digan: yo soy discípulo de Jesús. Amén. Gracias a Dios por sus vidas. Ahí faltaron otros como que nada querían levantar. Medio discípulo o va para discípulo, ¿eh? Así comenzamos todos. Cuando Jesús se va, es decir, cuando muere, resucita y se va al cielo, nos deja encomendadas algunas cosas. ¿Se acuerdan? ¿Qué teníamos que hacer ya que Jesús se iba o se fue? Muchos decían: no, Jesús va a llegar y va a establecer el reino en Israel y va a quitar el imperio de Roma y ahora Él va a ser el rey. Lo querían hacer rey, ¿se acuerdan? De eso vimos la semana pasada, que Jesús dijo: no, sí soy rey, pero en este tiempo, en esta dispensación, no vengo a establecer mi reino completamente. Digan conmigo: completamente. Aquí podemos entender entonces que cuando Jesús vino, no vino a establecer completamente su reino. Por lo tanto, hay un tiempo que es el que estamos viviendo donde de una forma u otra sí se está estableciendo, pero aún continúa el reino de las tinieblas.
Fíjense muy bien, aún continúa, pero un día el maligno va a ser destruido, arrojado al lago de fuego. Digan aleluya, gloria a Dios. Eso se va a acabar y luego Dios va a venir a reinar aquí en la tierra. Entonces muy bueno que comprendamos esto, pero sí que aún no está completamente el reino de Dios establecido. Por lo tanto todavía sigue el reino de las tinieblas aquí en la tierra. Y si nosotros queremos extender el reino, estamos comprometidos con él y queremos establecerlo, debemos tomarlo en cuenta. Porque si no, no vamos a lograrlo, no vamos a ser eficaces. Si predicamos el evangelio, invitamos a alguien a la iglesia, oramos por él, pero como que no suceden las cosas. ¿Por qué? Hay un imperio que hay que derribar en oración, en ayuno, pero sobre todo como iglesia juntos. Amén. Por eso nosotros les amamos y Dios les ama, porque todos y cada uno de ustedes, hasta Dylan, los más chiquitos, son parte de la iglesia. Dios ya está viendo a esos niños más adelante cuando tú y yo estemos viejitos. Aunque no digan amén, digan amén. Cuando tú estés viejitos, esos niños continúan con el reino de Dios. Incluso cuando ya no estemos y nos vayamos al cielo, ellos continúan y van a estar predicando de todo esto. Amén. Un aplauso a Dios por los niños. Instruyanlos en su camino, oren con ellos. Papás, oren con sus hijos para que ellos aprendan desde pequeños lo que muchos de nosotros no recibimos, la enseñanza de comunicarnos con Dios desde pequeños. Amén. Muy bien, entonces en el libro de Mateo, en el capítulo 6:33, Jesús deja la instrucción: buscad primeramente, ahí va otra vez, buscad primeramente y su justicia. Esa es una instrucción para la iglesia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No dice que no trabajemos, no dice que no busquemos tus proyectos, tus deseos, tus anhelos. Dice primeramente, ¿verdad? Y entonces Dios bendice todo lo demás. Entonces en orden, no como el pueblo que decía: no, Jesús ya no tarda en llegar, ya mejor aquí vamos a esperarlo. Y no se pusieron a trabajar, ni a evangelizar, ni a compartir el evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vino la persecución y chum, 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 salieron a todos lados. ¿Qué pasa cuando no obedecemos la instrucción? Puede venir la persecución. Bueno, eso le pasó a la gente allá en el comienzo de la iglesia. Ahora en Mateo 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio del reino de Jesucristo. Hasta ahí nos quedamos con el tema anterior y dijimos que lo íbamos a hacer. ¿Cuántos se acuerdan? Yo le voy a dar un premio al que me diga esto: ¿cómo accesar al reino de Dios y su justicia? Recibiendo a Jesucristo. Pero había una palabra clave. Si me dicen esa palabra clave, sí les doy el premio. El coche ese que está, aquel coche que está allá. La palabra clave, Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. Arrepentidos. Ya me voy a tener que quedar con este coche porque se tardaron mucho. Arrepentidos y creer en el evangelio. Esta es la clave para accesar al reino de Dios. Sus bendiciones, la salvación, la restauración de tu alma, de tu mente, tu economía, tu familia. Todo eso no viene sin antes un genuino arrepentimiento. Digan conmigo: genuino arrepentimiento. Pastor, ¿por qué hace esta diferencia de genuino arrepentimiento? Porque hay veces que la gente hace un arrepentimiento que no es a lo mejor tan genuino y por eso no pasa nada. ¿Han visto que de repente: Señor, yo recibo a Jesús en mi corazón? Pero no hay un genuino arrepentimiento, no hay una conversión, y por eso no entra el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el poder de Dios para transformar la vida de alguien. Pero nosotros sí, amén. Nosotros hicimos un genuino arrepentimiento y por eso estamos aquí con Dios. Muy bien, entonces ahora sí vamos a Mateo capítulo 13 y ya terminamos. Entonces fue la introducción. En el tema de la semana pasada dijimos: solamente vamos a ver una breve introducción. Con esto quedó claro qué es el reino de Dios, dónde comenzó, los tiempos, el tiempo de Dios antes de la existencia del planeta, el reino de Dios en este tiempo y el reino de Dios cuando Él regrese por segunda ocasión. Ahorita por lo pronto nos interesa: si en este tiempo Jesús todavía no viene y establece completamente su reino, ¿qué hacemos? ¿Extender el reino? Para eso hace falta gente comprometida con el reino de Dios, como ustedes. Dense un aplauso porque están comprometidos.
Muy bien, entonces vamos a esta parte y ya terminamos. Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13. Allí vamos a ver cómo el Señor Jesús explica a través de parábolas qué es el reino de Dios aquí en la tierra. Di conmigo, los misterios del reino de Dios. ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Los misterios del reino de Dios. Es algo que no está completamente revelado. Un misterio es algo que se comprende en cierta forma, pero no completamente. No es algo así esotérico, no es algo así como oculto que no podemos descubrir. No, sí, pero por ejemplo, ¿cuántos saben que existe el cielo? ¿Qué hay en el cielo? Pues hay ángeles. Allá está Dios, amén. Allá está su trono. Pero ¿sabes todo lo que sucede allá? Pues no todo. Lo que dice la Biblia, lo que algunos nos han revelado de manera personal. Entonces hay cosas parcialmente reveladas. ¿Por qué Dios nos revela todo lo que es el cielo? Para motivarnos y porque posiblemente nos pusiéramos a ver el cielo y ya quisiéramos estar allá y no aquí. Y todavía tenemos que hacer muchas cosas aquí. Así es que Dios dice, tranquilos, tranquilos, ya vendrán para acá y voy a establecer mi reino en la tierra. Eso es muy bueno y muy profundo, pero lo vamos a ver la próxima semana. ¿Cuántos van a venir la próxima semana? Muy bien, porque yo quiero que aprendan todo eso. Es una serie de nosotros como iglesia estableciendo el reino de Dios, pero bien conscientes de que hemos entendido y creído. Amén. Muy bien, entonces ahí en el capítulo 13 de Mateo se narran las parábolas del Señor Jesús en cuanto al reino de los cielos. Hay como 7 parábolas ahí, 8 si dividimos una por ahí que está en el versículo 53. Pero está la parábola del sembrador. ¿Cuántos se acuerdan de la parábola del sembrador? Amén. El grano de mostaza las parábolas son una comparación de algo en el cielo o del cielo con algo similar o común aquí en la tierra. Es una comparación. Jesús está tratando de enseñarles con algo común de aquí en la tierra, algo que existe en el cielo y que por supuesto ya se está estableciendo en la tierra. Por eso usa parábolas. Pero me intriga una parte de lo que Jesús está narrando ahí, porque los discípulos preguntan, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el objetivo de este tema? ¿Cómo establecer de manera eficaz? Pongan mucha atención. ¿Cómo establecer el reino de Dios de manera eficaz en la tierra? Y Jesús explica ahí precisamente por qué les habla en parábolas. Versículo 1. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Digan conmigo, salió de la casa y se fue al mar. Esa acción de Jesús de por sí es simbólica. ¿Cuál es la casa? Israel. ¿Qué hizo Israel? Rechazó a Jesús. ¿A dónde se fue Jesús? Al mar. ¿Quién es el mar? Los gentiles, nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a los que le recibieron, a lo suyo vino, y los suyos, más a los que le recibimos de una iglesia para todos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesús por eso. Gloria a Jesús. Somos hijos del reino. Somos hijos del reino. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, de la potestad de la oscuridad, a la luz del reino admirable del Señor Jesucristo. Amén. Que yo me acuerdo de dónde me sacó Dios, hermano. Yo no sé tú, pero yo me acuerdo de dónde me sacó, de dónde sacó a mi familia. Por eso esto me emociona un poquito. Entonces, ¿estamos entendiendo este versículo tan solo? Un acto simbólico de Jesús. A ver, salgo de la casa y me voy al mar a predicar. Pues todos dicen, ay Dios, pues está bien que se vaya a predicar aquí al monte, pero en esa ocasión irse al mar significa, me voy a las naciones, voy a establecer de todos modos mi reino. Y después le habla a Pablo y lo manda a los gentiles, amén. Y allí comienza la iglesia. Gloria a Jesús. Muy bien, entonces dice ahí, y se juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa de Miramar. Digan conmigo, playa de Miramar. No dice Miramar, en la playa. Y luego dice, y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Cómo les habló? Por parábolas. ¿A quién? A la gente. ¿Cuál es la pregunta clave hoy?
cómo establecer el reino de Dios de manera eficaz. Fíjense muy bien en esta parte. ¿Cómo le habló Jesús a la gente? Con parábolas. ¿Por qué no les habló de manera clara y directa? Porque eso es lo que preguntan los discípulos. Ahora dice ahí, diciendo, he aquí, vamos a ver la primera parábola rápidamente. Diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Digan conmigo, junto al camino. Eso es un tipo de gente que se acerca a Dios poquito, junto al camino. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy Él, la verdad y la gloria a Dios por sus vidas. Un aplauso a Dios por ustedes. Entonces dice ahí, le habló muchas cosas por palabras y luego narra esto y dice que parte cayó en pedregales. Miren los corazones, miren la tierra, el corazón de la gente. ¿Por qué no todos reciben el evangelio? Dice ahí, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Luego dice, pero parte cayó entre espinos. Otra situación en el corazón de las personas que no reciben el reino, que no reciben el evangelio. ¿Qué hay? Espinos. Luego vamos a hablar un poquito de los espinos, de cómo son estos, cómo el enemigo usa los espinos. Por ejemplo, las preocupaciones. Digan conmigo, preocupaciones. ¿Por qué la gente no busca a Dios? Porque está preocupada. Dios les quiere ayudar, pero ellos están enfocados en sus problemas, diciendo, espera hermano, déjame arreglo esto. Déjame dejo de tomar, déjame dejo de fumar y luego ya voy a la iglesia. No, al revés hermano, véngase a la iglesia, véngase a escuchar la palabra para que pueda hacer eso. Pero bueno, es normal que están fumando, ¿por qué? Porque están preocupados. Entonces el enemigo hace esto en los corazones de las personas, poniendo problemas, circunstancias difíciles para que la gente se enrede en eso. Está enfocado en eso y cuando le dice, oye hermano, ¿no quieres venir conmigo a la iglesia? Está bien chido, vamos a hablar del reino de Dios y su justicia. El pastor predica, está bien guapo el pastor. Y la gente dice, ay no hermano, es que estoy ocupado, estoy haciendo, pero el próximo domingo. ¿Qué tienen? Problemas. ¿Cómo hay que establecer el reino de Dios en esa gente? Bueno, vamos a seguir. Ajá, ¿están conmigo? Entonces allí está narrando esto y luego los discípulos le preguntan a Jesús más abajo, ¿por qué precisamente les habló así? Abajo dice, pero parte cayó en buena tierra. Ay, gloria a Dios por la buena tierra. Ustedes son buena tierra, digan conmigo amén. Ustedes son buena tierra, quiere decir que tienen un corazón noble y con fe. Digan amén. Un día les predicaron del Señor Jesucristo y ustedes dijeron amén, amén. Muchos dijimos, yo ya era cristiano hermano. Ah, sí, qué bueno, entonces usted ya conoce de Dios. Sí, nomás que me alejé. ¿Cuántos pasó eso? Que de repente uno se va como de vacaciones al mundial y se encuentra un cristiano de esos bien prendidos, comprometidos con el reino de una iglesia para todos. Y te dicen, Moni, ¿dónde estabas? ¿Verdad? ¿Qué andabas haciendo? Ay, ahí viene este hermano, ahorita me va a invitar el Yair a la iglesia, ¿eh? Y entonces Dios los acerca con lazos de amor. Hay gente con un corazón noble ya buscando a Dios. La pregunta, ¿cómo establecer el reino de Dios en su justicia? Ya estamos diciendo, sobre todo en la gente que ya está buscando a Dios. Yair, ¿dónde te congregas? Porque siempre te veo con esa sonrisa de oreja a oreja, contento siempre por todos lados. Aunque a veces hay problemas, yo te veo feliz siempre. Y la gente quiere saber qué tienes dentro de tu corazón, o no sé. Contagias, dan ganas de ir a tu iglesia. Entonces ellos lo que andan buscando es a Dios, pero ya lo andan buscando en su corazón. Entonces uno le dice, pues si quieres vamos, ¿verdad? Yo les digo, vayan, invítenlos porque la gente quiere. No todos, algunos están con problemas. A esos hay que irles a ¿qué? A ayudar. ¿Con sus qué? Con sus problemas. Porque nosotros tenemos el reino de Dios, que entre otras cosas también es el poder de Dios en nuestras vidas. Abajo dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Gloria a Dios por eso. El 10, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea que los discípulos dijeron, ay Jesús, si vamos a establecer el reino,
Si vamos a avanzar ya de lleno, háblales claramente. Pero ¿para qué le hablas claramente a alguien que todavía no quiere nada con Dios? ¿Para qué insistes en una persona que no quiere con Dios? Dile, hermano, no, gracias, gracias. ¿No han visto eso? ¿Verdad? Gracias, mira, Miki, en otra ocasión, como diciendo, dame mi lugar, ¿verdad? Ah, bueno, pues está bien. Cuando Dios me buscaba a mí, te ayudo, yo decía, no, espérame, todavía puedo. Ya no puedes, te ayudo. No, aguanta. Yo todavía me voy a levantar hasta que me di cuenta que no. Muy bien. Entonces, estamos en esa parte donde le preguntan los discípulos y Jesús responde: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino. ¿A quién? A los discípulos. Fíjense muy bien, pongan mucha atención. ¿Quién le preguntó a Jesús? Entonces, acercándose los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí de Jesús? ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Y acá? Sí hay discípulos. Bueno, esos preguntaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Y Jesús le responde a los discípulos: porque a ustedes, discípulos, al pueblo de Israel en ese caso os dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Qué controversia, ¿no? ¿Cómo? Sí, no a toda la gente. ¡Hala! Gracias a Dios, tú sí eres de los escogidos. Tú sí, Freddy, Isaac, ustedes, Juan José, eres de los escogidos. Porque si no fueras de los escogidos, hermano, no estarías en el reino, no estarías en la iglesia, aún en una congregación local, pero nosotros somos de los escogidos. Un aplauso a Dios por eso. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces miren cómo no para toda la gente. Bueno, vamos adelante. Entonces dice allí: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será. Es bueno saber, ¿verdad? Esto. ¿Qué significa? Que a los que tienen se les da todavía más, y a los que no tienen o tienen poco, aún eso se les llega a quitar. Esta es la diferencia entre gente que ya quiere, que anda buscando a Dios, que tienen algo pero quieren conocerlo completamente, y Dios los saca del catolicismo, de los testigos de Jehová, de cualquier secta, porque ya están buscando a Dios. Tú te los encuentras en la calle y ellos dicen: yo quiero conocer a Dios, hermano. Y me dijo uno, incluso yo sé que los cristianos, dice, yo sé que los cristianos son los que conocen a Dios realmente. Gloria a Dios. De los cristianos auténticos como los que hay aquí. Entonces hay esta diferencia para que tú la tengas en cuenta cuando compartes el evangelio. Nosotros, sí o no, le queremos compartir a toda nuestra familia y que todos se salven. Eso es normal, pero toda la familia quiere. Digan conmigo: uchas peluchas. No todos quieren. No todos están buscando a Dios. Pero nosotros queremos compartir el evangelio y ser eficaz. No solamente eficiente, sino eficaz, que funcione. Entonces aquí está la clave. Vamos a orar por nuestros familiares, por nuestros parientes. Dale tiempo que tus oraciones sean respondidas por Dios y que Él envíe su Espíritu Santo para que los convenza, porque tú y yo no los podemos convencer. Pero mientras vamos a los que ya quieren, ya están buscando a Dios, y Dios dice: predícales a eso, yo me encargo de tu familia. Amén. Mucho tiempo así pasó en mi propia familia. Mi mamá no quería, la única era mi hermana. Yo andaba en el mundial, un despapalle. Luego les platico de todo ese rollo, pero generalmente así sucede. Entonces nosotros que ya somos discípulos y queremos establecer el reino de Dios, hay que ser sabios en cuanto a la manera que Jesús lo hizo. Amén. Muy bien, entonces ahí está esa clave. Y dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Viendo no ven. ¿Cómo dice Eli? Estás viendo y no ves. Parece muy simple eso, ¿va? Fíjese bien. Porque viendo no ven y oyendo no oyen y no entienden.
Gente que viene a la iglesia o va a las iglesias, escucha, pero no está ahí. ¿Por qué no está ahí? Porque no quieren todavía, van por compromiso, porque el de ahí está duro y dale, y ándale, vamos, te invito a un café y vamos a la iglesia y se va a poner bien bueno y ahora ya toco la batería y ahí está hasta que, ay, me pones gorro, vamos para que ya no esté ahí dando lata. Pero realmente todavía no quieren con Dios. Esta es la clave. ¿En cuáles nos enfocamos? En los que son buena tierra. Como José Juan. Le atinaste, hermano. Sigamos avanzando. Por eso les hablo por palabras, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Así está el corazón de muchas personas. Muy bien, vamos a terminar ya con esto. Entonces Jesús narra ahí 7 parábolas: la del sembrador, el grano de mostaza, la levadura, y todo eso expresa y explica lo que es el reino de Dios. Léanlas todas y luego platicamos, profundizamos y explicamos cada una de ellas. Jesús solamente explicó 2, la de el sembrador. ¿Se acuerdan la explicación de Jesús? Que los discípulos dijeron: Señor, explícanos ese rollo de la semilla y que el sembrador y ya Jesús les explica: bueno, el terreno es el corazón, es el mundo, la semilla es la palabra. ¿Se acuerdan? Ahí mismo está la explicación. Solamente explicó eso y la del trigo y la mala hierba, la cizaña. ¿Se acuerdan? Que hay el trigo. ¿Dónde está el trigo? A ver, ¿dónde está el trigo? Y también hay mala hierba, pero aquí no. Eso es en otro planeta. Vamos a hacer otra iglesia, pero está el trigo y la mala hierba, la cizaña. Y que le dijeron: Señor, cortamos la mala hierba, ¿verdad? Esa gente peleonera que nomás está haciendo esto y lo otro. No, tranquilo. Al final, ¿cuál es el final? El día del juicio santo. Él va a separar a las cabras a las cabras de las ovejas. ¿Dónde están las ovejas? Digan Entonces Jesús explica estas 2, el sembrador y la del trigo. Las otras no las explica, pero si entendemos esas 2, podemos comprender un poquito las demás y lo que es el reino de Dios y su justicia. Amén. Muy bien, esto es suficiente por el día de hoy. Vamos a terminar con estos aspectos de cómo establecer el reino de Dios, con 3 elementos básicos que necesitamos observar que estén sucediendo en la vida de una persona para que a esa le predicamos el evangelio. Amén. Ahora sí, yo quiero que ustedes, y yo quiero que Dios quiere que ustedes sean eficaces. Amén. Que cuando ustedes vengan la próxima semana digan: ¿qué crees, hermano? Aprendí eso de establecer el reino. Amén. Lo hice de manera eficaz y aquí está el fruto. Amén. ¿Van a llegar con fruto? Amén. Eli ya está sacando fruto ya de la calle. Ya le salió uno allá en un ejido, ¿verdad? Y vamos a mandar a Yair para que predique allá junto con la pastora. Ay, no. Vamos a ir todos allá. Pero ya hay gente, dijo ese señor: pues yo ya no puedo, dice, lo que necesitan es que alguien vaya allá. Gente orando para que le preguntamos a Dios: Señor, ¿a dónde vamos? Y ahí está la respuesta. Donde ya hay gente buscando a Dios, hace falta que alguien le predique. Muy bien, entonces vamos a terminar con esta parte donde vamos a hablar de 3 factores que se necesitan para que sea el evangelio predicado, extendido, pero de manera eficaz. Para esto vamos a ver la historia de el etíope, el eunuco etíope de Etiopía, que se convirtió a Jesús. Fíjense muy bien. La pregunta es: ¿cómo le hago, pastor, para ganar almas? Porque yo quiero ganar almas. Amén. El que gana almas es. Si usted gana almas, eso no lo hace cualquiera. Todos podemos evangelizar, pero ganar almas, los sabios. ¿Cuántos tienen sabiduría? O sea que no hace falta más que solamente poder, hace falta sabiduría para ganar almas. Mira, te lo comparto así. Una vez una persona en una iglesia me invitó para evangelizar. Yo dije: ¿vamos a evangelizar? Dice: sí.
ella llamaba a evangelizar, salir a la calle, a toda la colonia, a repartir volantes. Yo dije, ¿qué van a hacer? Vamos a repartir volantes por toda la casa. Y luego, y pues vamos a evangelizar al que quiera. Y yo decía, ¿verdad? ¿Quién les enseñó que eso se hace así? Hermanos, si eso se hiciera así, yo los mando, Yair, barre la colonia, a todos lados, volantes, reparte, y vas a ver que toda la colonia se va a convertir. ¿A poco eso sí sucede, hermano? No sucede. Tenemos que ser sabios, y aquí está la clave. Entonces estamos ahí en Mateo, en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 versículo 26. Hechos capítulo 8 versículo 26. Ahí está el texto bíblico. Y con eso terminamos. Fíjense muy bien. Dice la Biblia que un etíope era una persona, este etíope era una persona muy poderosa. Es decir, no era cualquier etíope. Era una persona rica. Era una persona, vamos a leer el pasaje, pero les estoy explicando que esta era una persona influyente. Podríamos decir aquí, no sé, un empresario, no sé, como el de Arteli, ¿cómo se llama? Arturo Elizondo. A lo mejor un empresario de ese tipo. Era del gobierno, un presidente, algo así. Entonces dice aquí, un ángel del Señor le habló a Felipe. Felipe era un evangelista. Y dice ahí, diciendo, levántate y ve hacia el sur. Pongan mucha atención porque ya aquí terminamos cómo establecer el reino de Dios. Levántate y ve hacia el sur. Luego dice ahí, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, miren cómo no era cualquier persona, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Pongan mucha atención en eso. Una persona influyente sirviendo a una persona poderosa que había ido a Jerusalén a adorar. ¿Esa persona buscaba a Dios? Claro que sí. Iba a Jerusalén y Jerusalén no era cualquier lugar, era el lugar exclusivo de adoración a Dios en todo el planeta. Así es que esta persona poderosa ya estaba buscando a Dios. Y el Espíritu Santo, ahí dice, y el Señor le habló a Felipe y le dijo, ve hacia el sur. Estamos aprendiendo cómo evangelizar de manera eficaz. Entonces dice ahí que él fue y esta persona había venido de Jerusalén para adorar. Luego decía, volvió sentado en su carro, traía un automóvil último modelo de aquel año, y dice ahí, leyendo el profeta de Isaías, diga conmigo, la palabra de Dios. Otra vez diga conmigo, la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí están los tres elementos que necesitamos para predicar el evangelio de manera eficaz. ¿Ya los vieron? El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó al etíope que leía la profecía o el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan del pasaje que dijimos? Que oyen pero no escuchan, ven pero no entienden. Y esta persona está leyendo la Biblia y entonces el Felipe va ahí para explicarle. ¿Por qué fue ahí? Porque lo mandó el Espíritu Santo. Entonces ahí dice, el pasaje de las escrituras que leía el etíope era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Está hablando de Jesús, pero no entendía eso el etíope. Dice, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, si de sí mismo o de algún otro. ¿Entendía este etíope la palabra? No la entendía. ¿Cómo van a ser salvos si no entienden que Jesús es el que está diciendo el profeta? Es decir, leen la palabra y no la entienden, pero la clave es, ¿están buscando a Dios? Ese está buscando a Dios, sí. ¿Quién envió a Felipe a ese lugar precisamente hacia el sur?
el Espíritu Santo. ¿Qué estaba haciendo ese etíope? Leyendo la palabra. Ahí están las claves, los tres elementos para que cuando tú prediques el evangelio sea eficaz. Número 1, sé guiado por el Espíritu Santo. Antes de ir a un lugar y repartir un volante y predicarle a alguien, pregúntale al Espíritu Santo: Señor, ¿a quién quieres ir tú? Yo no estoy estableciendo el reino de Dios, yo me estoy incorporando a lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Entonces, si tú y yo oramos y le preguntamos a Dios, Dios nos muestra a la gente que ya está lista. El segundo aspecto ahí, entonces primero le preguntamos al Espíritu Santo. Segundo, vemos que la gente ya está buscando a Dios. Eso es un corazón dispuesto. Si usted no quiere que le digan: hermano, luego viene, luego me visita, luego voy a la iglesia. Si usted no quiere eso, pregúntele primero a Dios. Ore por la persona, luego observe si esa persona ya anda buscando a Dios. Y esto le va a ir guiando. Y tercero, tiene que estar ahí en acción la palabra de Dios. La palabra de Dios es la clave para poder evangelizar a alguien de manera eficaz. Muy bien, entonces concluimos con esto. Estamos aprendiendo cómo establecer el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Número 1, hay mucha gente que no quiere oír de Dios. Con tristeza, pero esto es verdad. Número 1, hay mucha gente que no quiere oír de Dios. Yo digo que no es muy conveniente, aunque Dios nos mandó a predicarles a todos. Pero luego dice, segundo punto, hay mucha gente que desea, pero no quiere. Tienen ganas, pero no hay quien les predique. Si quieren, como esa persona, pero no hay alguien que vaya y predique a ese lugar. ¿Por qué? Pues que es en el rancho. Es allá de aquel lado del río, hermana. Hay que ir en lancha. Hay que ir pero ¿por qué nos manda Dios hasta allá? No es que te mande, es que esos son los que quieren. ¡Hala! Pero allá está, allá matan gratis. Entonces, uno no quiere ir donde está feo. Mejor aquí en el clima. Pero Jesús, ¿bajó del cielo o subió? Bajó. Nosotros le decimos a la gente que venga a la iglesia: vamos por ellos. Hay que ir por ellos, hermano. Dile al que está al lado: hay que ir por ellos. Aunque haga sol, aunque haga calor. Muy bien, terminamos con esta. Hay quienes buscan, hay quienes como el etíope buscan, pero no entienden. Hay quienes ya están buscando a Dios, pero no entienden a Jesucristo, no entienden la palabra, no entienden nada. Les hace falta un cristiano de una iglesia para todos, que vaya y les predique. Entonces, concluyo con esto: si usted gusta, predíquele a todos los que usted quiera, al que se le atraviese. No vaya a ser que se muera y al otro día, como dijo Miguel, se presenta delante de Dios y: oye, ¿por qué no le compartiste esto? No, pues dijo el pastor que nada más a los que sí quieren. No, predíquele a todos, porque si son sus vecinos, sus parientes o donde usted trabaja, esa es su responsabilidad, esa es su asignación. Diga amén. Esa es su asignación. Es muy fácil identificar. ¿A cuáles les tengo que predicar, pastor? A los que están al lado de mi casa. Pero ese ni me habla, el vecino, ese peleonero. Ore por él, ya Dios lo salvará. Si no se arrepiente, por lo menos habrá librado su cabeza delante de Dios. Amén. Entonces, ¿pero a quién sí vamos? Aquellos que con un corazón dispuesto quieren escuchar la palabra de Dios. Ore por ellos, dígale al Espíritu Santo que le guíe y use la palabra de Dios para compartir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Póngase de pie.